La niebla matutina se alzaba desde los maizales como almas perdidas en busca del cielo, mientras Remedios Herrera caminaba por el polvoriento sendero que conducía al rancho Espinosa. Era octubre de 1918 y los vientos del norte ya traían el frío que anunciaba el invierno en Sonora. Sus pasos resonaban contra la tierra seca, atravesando las hojas amarillas esparcidas por el viento otoñal, y el peso de la preocupación le oprimía el pecho como una piedra que amenazaba con asfixiarla. Han pasado 3 semanas desde que su hermana menor, Soledad, desapareció sin dejar rastro. La última vez que alguien lo vio fue en el mercado de Hermosillo, comprando metros de tela azul cielo para confeccionar su vestido de novia. Sus ojos brillaban de emoción, mientras elegían los encajes más finos que sus horrores podían permitirse, charlando animadamente con el comerciante sobre los detalles de la ceremonia que cambiaría su vida para siempre. Se casó con Patricio Espinosa, hijo del alcalde de la hacienda más próspera de toda la región, y toda la familia Herrera celebró la unión, que elevó considerablemente su estatus social en una comunidad donde el nombre y la posición económica determinaban la vida. Si disfrutas de esta historia de terror real de Sonora, no olvides suscribirte al canal y dejar un comentario diciéndonos desde dónde la ves. Nos ayudas a seguir investigando y descubriendo las mejores historias de terror mexicanas basadas en hechos reales. Remedios conoció a Patricio Espinosa durante las fiestas patronales del pueblo, celebradas en honor a San Francisco de Asís, la primera semana de octubre del año anterior. Era un hombre indudablemente apuesto, de imponente estatura y complexión atlética, que hablaba de pasar interminables días cabalgando por sus extensas haciendas. Sus ojos verdes, heredados de algún antepasado español, contrastaban dramáticamente con su piel bronceada por el sol del desierto, y su cautivadora sonrisa había conquistado no solo a Soledad, sino a prácticamente todas las mujeres del pueblo y sus alrededores. Siempre vestía con la elegancia de un caballero de ciudad, con trajes de linóleo importados de Europa y finas botas de cuero que brillaban como gafas. Su cabello negro siempre estaba perfectamente peinado hacia atrás con pomada francesa, y sus refinados modales contrastaban notablemente con la rusticidad general de los hombres locales. Hablaba con un estilo que delataba años de clases particulares y exámenes de estudio en la capital, usando palabras elaboradas que impresionaban a las familias campesinas acostumbradas a un lenguaje más directo y sencillo. Pero había algo en su mirada que perturbaba profundamente a Remedios, algo indefinible, pero que necesitaba desesperadamente mantener por la noche. Una frialdad que contrastaba marcadamente con sus palabras melosas y sus constantes atenciones a Soledad. Era como si tras esos admiradores ojos verdes se escondiera un vacío que ningún encanto superficial pudiera llenar por completo. Una ausencia de auténtica calidad que se manifestaba en momentos inesperados, cuando creía que nadie lo observaba, cuando un sueño se desvanecía demasiado rápido de su rostro, cuando sus manos se tensaban imperceptiblemente al tocar a Soledad. Cuando Remedios expresó sus reservas a su párroco, don Eustaquio Herrera, este fue reprendido con dureza y sin réplica. Los Espinosa eran una familia más respetable, con tierras que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, conquistadas por centenarios, y una influencia política que llegaba hasta las oficinas gubernamentales de la capital del estado. Patricio era una excelente opción para cualquier muchacha del pueblo, y las reservas de Remedios fueron desestimadas como las típicas envidias de una hermana mayor, que veía cómo la menor había obtenido un puesto al que ella nunca podría aspirar. Las mujeres siempre han encontrado motivos para preocuparse, dijo don Eustaquio, con la incuestionable autoridad de un patriarca. Patricio Espinosa es un buen hombre, culto, próspero,
y ha mostrado un interés genuino por nuestra soledad. No rechazaremos esta oportunidad por caprichos femeninos. El rancho se alzaba imponente sobre Remedios aquella mañana de octubre. Sus paredes de adobe blanqueado reflejaban la luz del sol como si fueran mármol pulido. Los techos de tejas rojas brillaban bajo el cielo nublado, y las bugambillas moradas que trepaban por los muros principales creaban un contraste cromático que evocaba prosperidad y buen gusto. La propiedad irradiaba orden y abundancia por doquier. Los jardines estaban impecablemente cuidados, con rosas importadas que debían de haber costado una fortuna regar y recibir cuidados especializados en este clima árido. Los edificios se extienden hacia el este, sólidas estructuras de piedra y madera donde una docena de caballos de pura raza pastaban apaciblemente en corrales cercados con la mejor madera. Eran animales magníficos, algunos de clara sangre árabe, otros con la rusticidad característica de las características locales adaptadas al clima desértico. Sus pelajes relucían con la salud que solo la mejor alimentación y el cuidado más meticuloso podían proporcionar. La hacienda principal era un edificio de estilo colonial español, con un patio central rodeado de corredores con arcos de medio punto sostenidos por columnas de piedra rosa. Las ventanas estaban protegidas por contraventanas de hierro forjado con intrincados diseños que debieron ser obra de los mejores artesanos de la región. Todo en la propiedad reflejaba generaciones de riqueza acumulada y un gusto refinado que se manifestaba hasta en los más mínimos detalles. Sin embargo, a pesar de toda esta belleza visible, Remedios no podía evitar la sensación de que algo siniestro acechaba tras esa fachada de perfección. Era una intuición que no podía explicar, una tensión en el aire que se concentraba especialmente alrededor de los estados, como si las piedras albergaran secretos que no debían revelarse. Doña Esperanza Espinosa, madre de Patricio, fue recibida en el patio principal con una risa que parecía ensayada frente a un espejo hasta alcanzar la perfección superficial. Era una mujer que había sido hermosa en su juventud y aún conservaba rastros de esa belleza en los delicados tonos de su rostro y la elegancia natural de sus movimientos. Vestía de negro estricto, como si fuera una estudiante en constante lucha, aunque ningún miembro de la familia había fallecido recientemente tras conocerse públicamente. Su palidez era enfermiza, como si su esposo hubiera pasado demasiado tiempo encerrado en habitaciones sin luz solar, y sus manos, cubiertas con guantes de encaje negro, incluso en el calor del día, temblaban ligeramente mientras servía café en tazas de porcelana tan finas que parecían translúcidas. Las tazas tenían un diseño de rosa pintado a mano y bordes dorados que probablemente costaban más que el salario mensual de un trabajador agrícola. «Remedios, querida, qué grata sorpresa, qué verdor aquí», dijo con una voz melosa, con la consistencia de la miel, pero con una tensión palpable bajo la superficie de sus palabras, como un hilo estirado hasta el punto de romperse. «¿Cómo está tu familia? Espero que todos estén bien». Sus ojos, del mismo verde que los de su hijo, pero sin el brillo magnético que caracterizaba a Patricio, parecían observar constantemente a Remedios, como si estudiara, calculara lo que sabía o sospechaba. Había algo en su forma de moverse, en la forma en que sus dedos rozaban ocasionalmente la tela de su vestido, que sugería una alteración permanente de sus nervios. «Doña Esperanza, tengo una pregunta para mi hermana Soledad. Hace 3 semanas que no sabemos nada de ella, y nos dijimos en el pueblo que había venido al rancho para ultimar los detalles de su boda con Patricio». La expresión de la mujer permaneció imperceptiblemente, como si una máscara de humillación se hubiera desvanecido por una fracción de segundo antes de ser restaurada. «Ay, hija,
Soledad nunca llegó. Patricio la estuvo esperando todo el día, incluso enviando a 2 de sus mejores vaqueros a buscarla por el camino, pensando que tal vez había tenido problemas con su caballo. Pero nunca apareció. Pensamos que había cambiado de opinión sobre el matrimonio, como a veces le sucede a las jóvenes cuando se dan cuenta de la responsabilidad de convertirse en esposas. Remedios sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si alguien caminara sobre su tumba. La explicación parecía demasiado matizada, demasiado perfecta en sus detalles. Eso es completamente imposible, doña Esperanza. Mi hermana estaba locamente enamorada de Patricio. Había estado contando los días para la boda, preparándola con un cuidado que rayaba en la obsesión. No había dicho nada sin decir nada, sobre todo después de haber volcado todos sus horrores en el lienzo de su vestido. Los jóvenes son impredecibles, querida. A veces, en medio del compromiso, ante la presión de un cambio tan drástico en la vida, toman decisiones precipitadas que no comprenden del todo. En ese momento apareció Patricio, emergiendo de las grietas con las botas cubiertas de barro fresco y una pala en la mano que goteaba tierra mojada. Su apariencia física contrastaba a la perfección con el estado de su ropa de trabajo, y había algo en sus movimientos que sugería un precio, como si él hubiera estado realizando alguna tarea que debía completarse antes de hacer visitas. Su encantadora hija perdió la suya al ver a Remedios, y algo parecido al pánico cruzó brevemente su rostro antes de recomponerse con la práctica de quien está acostumbrado a controlar sus expresiones faciales. Remedios, qué sorpresa tan inesperada. ¿Has oído algo de mi querida Soledad? Su voz era controlada, cuidadosamente modulada, pero contenía una urgencia subyacente que no pasó desapercibida para alguien que había crecido observando las matemáticas del comportamiento humano en una pequeña comunidad donde los secretos eran comunes. Esperaba que pudieras decírmelo, Patricio. Mi hermana no era de las que se escapaban sin dar explicaciones, sobre todo cuando yo estaba tan ilusionada con convertirme en tu esposa. El hombre se acercó con paso pausado, limpiándose las manos con un trapo sucio que había sacado del bolsillo del pantalón. Por cierto, Remedios, notamos que tenías las uñas por debajo de la rodilla y respirabas con dificultad, como si hubieras hecho ejercicio intenso. También me preocupa mucho tu desaparición. Estaba preguntando por el pueblo y los ranchos vecinos, pero nadie lo ha visto desde aquel día en el mercado. Es como si la tierra se la hubiera tragado el gusano. Las palabras resonaron en la mente de Remedios con una intensidad inquietante. Había algo en la forma en que Patricio las había pronunciado, con la certeza de que sonaban más a conocimiento directo que a especulación. Era como si estuviera describiendo algo que había presenciado personalmente, en lugar de expresar una metáfora de su desaparición. Durante los siguientes días, Remedios no pudo encontrar paz ni descanso. Las noches se llenaban de vívidas pesadillas en las que veía a Soledad gritando su nombre desde un lugar oscuro y húmedo que parecía subterráneo. En estos aterradores sueños, su hermana aparecía vestida con el vestido azul que nunca terminó de confeccionar, pero la tela estaba rota y manchada de barro, como si la hubieran enterrado en el puerto. Se despertaba empapada en sudor frío, con la vaga sensación de que su hermana intentaba comunicarse con ella desde un lugar terrible, un lugar donde caía la luz del sol y los gritos se perdían en la inmensidad del silencio subterráneo. La sensación era tan intensa que a veces despertaba, creyendo haber oído la voz de Soledad llamándola. Decidió investigar por su cuenta, empezando por el pueblo donde se había criado y donde conocía a prácticamente todos los residentes por su nombre e historia familiar. En la cantina de Don Evaristo, un establecimiento que servía como centro de información no oficial de la comunidad,
comenzó a hacer preguntas discretamente sobre Espinosa y su historia familiar. Don Evaristo era un anciano que conocía a los Espinosa desde que el padre de Patricio era apenas un joven que heredó las tierras de su padre. Sus ojos, nublados por las cataratas, pero también agudos en su observación del comportamiento humano, se llenaron de genuina preocupación cuando Remedios explicó el motivo de sus preguntas. «Esta familia tiene una maldición, muchacha», murmuró el anciano, mirando nerviosamente hacia la puerta, como si temiera que alguien estuviera escuchando. «Patricio tuvo 3 esposas antes de tu hermana, todas jóvenes y hermosas, de familias respetables, y todas desaparecieron misteriosamente antes de llegar al altar. ¿Cómo es posible que nadie haya notado un patrón tan obvio? La gente y lo que quiere ver, sobre todo cuando hay dinero y poder de por medio, los Espinosa siempre han sobresalido en el manejo de situaciones delicadas». Don Evaristo dio un largo sorbo a su muñeca antes de continuar. «La primera fue Luz María Sandoval, hace exactamente 5 años. Una niña preciosa, hija del herrero del pueblo, con ojos oscuros que brillaban como estrellas y una sonrisa que podía iluminar la habitación más oscura. Desapareció unos días antes de la fecha fijada para su boda. ¿Qué explicación dieron? La misma de siempre, la que había huido por miedo al matrimonio, pero yo conocía a esa chica desde pequeña, que se enorgullecía de su padre. No era de las que rehuían sus responsabilidades». El anciano bajó la voz hasta convertirla en un áspero susurro. Años después, llegó Esperanza Morales, la hija del comerciante más próspero del pueblo vecino, una chica culta que sabía leer y escribir mejor que muchos hombres. También desapareció sin dejar rastro. Y el tercero, Carmen Ruiz, hace apenas 1 año, la hija menor del juez de paz. Una muchacha tan devota que pasaba horas arrodillada en la iglesia, rezando el rosario con una fe que conmovía incluso al padre más escéptico. Don Evaristo negó con la cabeza con tristeza. Ella también desapareció como un capricho, justo cuando todo estaba listo para la ceremonia. Remedios sintió que un resfriado mortal se apoderaría de sus hogares. ¿Qué pasó con las familias? ¿No hay ninguna investigación? Por supuesto que investigaron. Las 3 familias las buscaron durante meses, recorriendo cada camino, cada barranco, cada cueva de la región. Ofrecieron recompensas por las niñas, contrataron rastreadores e incluso trajeron a un detective privado de la capital, pero nunca encontraron el más mínimo rastro de sus hijas. El anciano se inclinó hacia adelante, bajando aún más la voz. Los Espinoza siempre tenían la misma versión, contada con una coherencia que parecía ensayada: que las niñas se habían escapado por miedo al matrimonio, probablemente con algún amor secreto de su juventud. Pero no lo creíste. Recordé algo muy extraño que sucedía cada vez que una de esas chicas desaparecía. Los ojos del anciano se llenaron de un miedo ancestral. Durante las siguientes semanas, sobre todo en las noches sin luna, se oían golpes y gemidos provenientes de los establos del rancho. Sonidos que escupían sangre, como si alguien hubiera sido enterrado vivo y estuviera intentando desesperadamente escapar de su tumba. ¿Por qué nadie ha investigado oficialmente estas desapariciones? Los Espinosa tienen mucho poder en esta región, hija. Poseen la mitad de las tierras productivas, emplean a cientos de trabajadores, y el alcalde, el juez e incluso el alguacil reciben los debidos favores económicos y políticos. Además, ¿quién se atrevería a acusar a una familia tan respetable de crímenes tan terribles sin pruebas irrefutables? Y esa noche, tras escuchar las inquietantes revelaciones de don Evaristo, Remedios decidió cambiar su vida para siempre, una que consideraría un peligro mortal. Esperó a que la luna nueva ocultara el campo en la oscuridad absoluta,
sin dejarse llevar por las estrellas más brillantes que iluminaran su camino, y se dirigió discretamente al rancho de la flota Espinosa, solo con su determinación y las herramientas básicas que había logrado reunir. Trajo una pequeña visera prestada del huerto familiar, una lámpara de queroseno cuidadosamente llena de combustible suficiente para varias horas y un rosario que había pertenecido a su abuela, más por consuelo espiritual que por protección práctica. Su corazón latía tan fuerte que temía que el sonido alertara a los perros guardianes del rancho, pero una férrea determinación lo impulsaba a seguir adelante. Los edificios se alzaban como una sombra siniestra contra el cielo estrellado. Estructuras que durante el día parecían ejemplos de prosperidad rural, pero en la oscuridad adquirían una cualidad amenazante y malévola. Los caballos dormían plácidamente en sus corrales, absorbiendo el drama humano que se desarrollaba a su alrededor, agitándose ocasionalmente o susurrando suavemente en sus sueños equinos. Los médicos comenzaron a examinar meticulosamente la tierra pisoteada, buscando cualquier irregularidad que pudiera indicar una remoción reciente. La tierra estaba compactada por años de uso, pero presentaba sutiles variaciones en la textura y el color que solo alguien que la observara con atención podría notar. En el tercer compartimento, donde normalmente se almacenaba el heno para alimentar a los caballos durante los meses más secos del año, noté que el suelo tenía un color ligeramente diferente al resto, más oscuro y húmedo, como si el heno hubiera sido regado recientemente o como si algo enterrado debajo del heno estuviera filtrando la humedad hacia la superficie. Su corazón empezó a latir tan fuerte que temía que se oyera en toda la propiedad. Con las manos temblando tanto que le costaba sujetarlas con firmeza, empezó a cavar en un punto específico, removiendo la tierra con cuidado, pero con la urgencia de quien sabe que el tiempo apremia. Apenas había bajado más de medio metro cuando la pala tocó algo sólido que definitivamente no era roca. Al principio pensé que podría ser una roca grande o algún objeto metálico enterrado, pero mientras limpiaba la tierra con cuidado, usando las manos para retirar los sedimentos más finos, se dio cuenta de que había encontrado ropa. Huesos humanos que aún conservan las marcas del lienzo azul cielo. La tela azul cielo que Soledad había comprado con tanta ilusión para confeccionar su vestido de novia. Tuviste que contener un grito de horror, dolor y una extraña sensación de terrible venganza. Las lágrimas corrían por tus mejillas mientras seguías cavando con creciente desesperación, descubriendo poco a poco los restos de tu hermana menor en un estado de conservación que sugería que había sido enterrada hacía relativamente poco. Soledad yacía en una posición que sugería que la habían enterrado rápidamente sin ceremonias, posiblemente durante la noche para evitar ser vista. Su collar de perlas, un preciado regalo de su abuela materna, aún brillaba tenuemente alrededor de su cabello, y fragmentos de su vestido azul se aferraban a su ropa como silenciosos testimonios de sus sueños truncados. Pero el horror de Remedios no terminó ahí. A medida que ampliaba la excavación, impulsado por una intuición aterradora, descubrió que Soledad no estaba sola en aquella tumba improvisada. A pocos metros, encontró otros restos óseos, algunos más antiguos que otros, según el grado de descomposición, todos aparentemente pertenecientes a mujeres jóvenes. Fragmentos de vestidos de distintas épocas y estilos, alegrías que habían pertenecido a muchas familias distintas, mechones de cabello de distintos colores conservados por la tierra seca del desierto. Todo apuntaba al descubrimiento del cementerio secreto de las novias desaparecidas de Patricio Espinosa, un lugar donde los sueños de amor se convertían en eternas pesadillas. Un ruido repentino la sobresaltó, sobresaltándola tan rápido
que sintió un mar fugaz. Pasos acercándose a la grabadora que conducía a los establecimientos, acompañados por el murmullo de voces que conversaban en voz baja, pero audibles en el silencio absoluto de la noche del desierto. Remedios apagó rápidamente la linterna y se escondió tras un montón de heno que se alzaba como una montaña dorada en un rincón del establecimiento. El corazón le latía con fuerza y las manos aún cubiertas de tierra que habían sacado de las tumbas clandestinas. Desde su precario escondite oyó con claridad las voces que les hablaban, y de inmediato los reconoció como Patricio y su madre. Patricio entró al edificio con una linterna en una mano y una visera en la otra, las mismas herramientas que había traído para su investigación nocturna. Estaba acompañada por su madre, doña Esperanza, quien arrastraba algo pesado envuelto en una manta gruesa que hacía un ruido sordo al moverse sobre la tierra compactada. A la tenue luz de la linterna, que se balanceaba con el movimiento, Remedios pudo distinguir la inconfundible forma de un cuerpo humano debajo de la manta, y el horror de su situación se multiplicó exponencialmente al darse cuenta de que estaba presenciando no solo evidencia de crímenes pasados, sino posiblemente un nuevo asesinato en proceso. «Levántate, madre», murmuró Patricio, con una irritación que contrastaba marcadamente con la cortesía que siempre mostraba en público. «No quiero que te despiertes antes de que terminemos con esto. Los trabajadores llegaron temprano y no podemos permitir que vean algo que no deben ver. Esta es la última vez, Patricio. No puedo seguir así mucho más. La gente del pueblo empieza a hacer preguntas incómodas y no he podido encontrar excusas creíbles». La voz de doña Esperanza temblaba con una mezcla de miedo, agotamiento y algo que sonaba a profundo arrepentimiento. «¿Y qué sugieres que haga, querida madre? ¿Qué hago realmente con una de esas campesinas ignorantes? Sabes perfectamente que no puedo consumar un matrimonio. La maldición de nuestro linaje me lo impide, y cualquier mujer que descubra mi secreto se convierte automáticamente en una amenaza que debe ser eliminada». Doña Esperanza dejó escapar un sonido que contenía años de dolor acumulado. «Podríamos mudarnos a otro pueblo, a otra región, incluso a otro país si fuera necesario. Empezar de cero donde nadie conoce nuestra historia. Nadie tiene por qué saber de tu condición particular. No hay mares ingenuos, madre. Los chismes y rumores corren más rápido que los caballos más veloces. Además, aquí lo tenemos todo perfectamente bajo control. El alcalde debe favorecernos demasiado en la economía como para hacer preguntas incómodas. El juez depende de nuestros préstamos para mantener su estilo de vida, y el sheriff recibe sobornos regularmente para mantener la vista gorda ante cualquier irregularidad». Remedios observó con horror cómo desenvolvían cuidadosamente la manta, revelando el cuerpo de una joven que no debía de llevar más de un año muerta. Por su ropa sencilla pero limpia, parecía provenir de una familia humilde, de un pueblo vecino, probablemente hija de algún artesano o pequeño comerciante. Su rostro, iluminado por la luz parpadeante de la linterna, mostraba signos inequívocos de haber sufrido una muerte violenta. «¿Cómo murió esto?», le pregunté a doña Esperanza con voz temblorosa, como si no fuera la primera vez que me hacía esa terrible pregunta. Como todos los demás, me contó mi secreto durante lo que debería haber sido nuestra noche de bodas y amenazó con contárselo a todo el mundo, exponiendo a nuestra familia al escándalo y la ruina social. No podía permitir que eso sucediera bajo ninguna circunstancia. Comenzaron a cavar una nueva tumba a pocos metros de donde habían sido enterrados los restos recién descubiertos de Soledad. El trabajo duró casi una hora, durante la cual Remedios
Tuvo que morderse la lengua para no gritar de horror e indignación. Cada centímetro de tierra que se movía era una prueba más de la monstruosidad que se había ido gestando a lo largo de los años en este lugar aparentemente respetable. La conversación que mantuvo mientras trabajaba reveló detalles mordaces sobre la operación que había perfeccionado con los años. Patricio había desarrollado un método sistemático para atraer a muchos jóvenes de familias respetables, cortejándolos con toda la elegancia y el encanto propios de su posición social, hasta que llegó el momento inevitable en que su naturalidad se reveló. ¿Recuerdas el primero?, preguntó doña Esperanza mientras descansaba de cavar, secándose el sudor de la frente con un paño bordado que contrastaba grotescamente con la sórdida naturalidad de su actividad. Luz María era tan ingenua, tan confiada. De verdad pensé que la amaba. La voz de Patricio tenía un tono nostálgico, como si estuviera estudiando un romance genuino en lugar de un asesinato. Cuando descubrí la verdad, lloré durante horas. Le dije que me ayudaría, que guardaría el secreto, que encontraríamos la manera de estar juntos a pesar de todo. ¿Por qué no la dejaste vivir entonces? Porque las lágrimas y las promesas son fáciles en tiempos de terror, madre, pero con el tiempo la compasión se convierte en asco y el asco en desprecio. Finalmente hablé, y toda nuestra posición en la sociedad se derrumbó como un castillo de naipes en tormento. Al terminar de entrar a su vida más reciente, doña Esperanza se dirigió a la salida del estado con movimientos que delataban sufrimiento físico y emocional. Pero Patricio se deshizo con un gesto brusco que hizo que el corazón de Remedios se desviara momentáneamente. «Espera. Algo anda mal aquí. Creo que alguien ha estado viviendo en nuestro cementerio privado». Remedios sintió que el terror absoluto la paralizaba por completo. Sus músculos se petrificaban. Patricio notó las marcas de su excavación, las irregularidades en la tierra removida para descubrir los restos de Soledad. Si había identificado correctamente el lugar donde hizo su terrible descubrimiento, examinó la tierra removida con la atención de un experto que conocía cada rincón de ese lugar maldito. Alguien ha estado cavando aquí, y no hace mucho. La tierra fue removida de una manera que no corresponde a causas naturales. ¿Estás completamente seguro? Quizás fueron los perros salvajes que a veces bajan de las montañas en busca de carroña. Los perros no usan palas, querida madre, y no cavan con esta precisión metódica. Patricio levantó la linterna, proyectando círculos de luz amarilla por todo el establo. Hay alguien aquí en este momento. Puedo sentir su presencia como una vibración en el aire. El rayo de luz se acercaba peligrosamente al precario escondite de Remedios, moviéndose sistemáticamente de un lado a otro, como si siguiera a un líder de búsqueda militar. Sabía que lo habían interrogado segundos antes de ser descubierto, y entonces se convirtió en otra víctima del cementerio secreto de Espinosa. Otra niña desaparecida que sería explicada con las mismas mentiras convincentes que habían funcionado durante años. Su mente corría desesperadamente, buscando una forma de escapar que no existía. Estaba atrapado en un edificio con dos asesinos que no dudarían en matarla para proteger su terrible secreto, sin que nadie supiera dónde estaba ni quién podría rescatarlo. En ese momento crucial, cuando la luz se asentó para revelar su posición, uno de los jinetes comenzó a relinchar nerviosamente en su compartimento, moviéndose con una repentina inquietud que distrajo la atención de Patricio. El animal, un semental negro llamado Moro, comenzó a golpear las paredes de su edificio con una fuerza que hizo temblar toda la estructura. «Tranquilo, Moro», murmuró Patricio, dirigiéndose al caballo agitado con la genuina preocupación de quien valora a sus animales. «¿Por qué estás tan nervioso esta noche? ¿Sientes algo extraño en el aire?
Las medidas permitieron que la confusión se infiltrara silenciosamente en la entrada lateral del edificio, que daba directamente al campo abierto y se había abierto parcialmente para permitir la circulación del aire nocturno. Cada movimiento requería un control absoluto para evitar incluso el más mínimo ruido que pudiera alertar a los residentes de su presencia. Logró salir del establo sin que lo bloquearan ni lo corrigieran, pues nunca había corrido en su vida, abandonando el rancho maldito con el corazón latiendo con fuerza y los pulmones ardiendo de esfuerzo. No bajó a su casa, donde se encerró en su habitación y desesperó hasta el amanecer temiendo el terror, pero también ideando un plan desesperado para obtener justicia para su hermana y las demás víctimas. Al día siguiente, cuando abrieron las oficinas gubernamentales, lo dirigieron directamente a la oficina del sheriff del condado, un hombre honrado llamado Rodolfo Vázquez, que había sido recientemente transferido de la capital y que, según rumores, no tenía vínculos económicos ni políticos con las poderosas familias de la región, incluida Espinoza. El relato de todo lo visto y descubierto durante su investigación nocturna mostraba la tierra que aún había quedado debajo de sus uñas como evidencia física de su excavación, y describía con exacto detalle la conversación que se había escuchado entre Patricio y su madre mientras enterraba a su víctima más reciente. El sheriff Vázquez escuchaba con creciente atención, tomando notas detalladas en un cuaderno desgastado y haciendo preguntas específicas que demostraban tanto su experiencia en investigaciones criminales como su sano escepticismo profesional. Cuando Remedios terminó su exhaustivo relato, permaneció en silencio durante varios minutos, tamborileando con los dedos sobre el escritorio mientras procesaba la información. Lo que me dice es gravísimo, señorita Herrera. Está acusando a una de las familias más respetables y poderosas de toda la región de múltiples asesinatos y ocultamiento de cadáveres. Entiendo perfectamente su dolor por la pérdida de su hermana, pero necesito estar absolutamente seguro de que no está permitiendo que su pena nublada se convierta en su jugo. Está perfectamente bien, sheriff Vázquez. Sé que hablo de su increíble victoria, una campesina sin educación formal acusando a una familia de la alta sociedad de la región. Pero no me cabe duda. Mi hermana está enterrada en estos edificios, junto con muchos otros inocentes asesinados por el mismo monstruo. Se necesitará mucho más que su testimonio para convencerlo y obtener una orden de registro de la propiedad de Espinoza. Tiene muchos amigos influyentes en el gobierno estatal y cualquier acción legal contra ellos requerirá pruebas absolutamente irrefutables. Entonces, ven conmigo esta noche. Demostraré exactamente dónde están enterrados y las pruebas físicas que necesitas para actuar. El sheriff Vázquez reunió discretamente a un pequeño grupo de sus hombres de mayor confianza, incluyendo al médico forense del condado y a un fotógrafo que pudiera documentar cualquier evidencia que encontraran durante la investigación de la noche. También incluyó a uno de sus ayudantes más experimentados y a un escribano que pudiera tomar testimonio oficial si fuera necesario. Esperaron hasta la medianoche antes de dirigirse discretamente al rancho Espinoza, con la cautela de una operación militar en territorio enemigo. La excavación, realizada bajo supervisión oficial, reveló un horror que superó incluso las expectativas más descabelladas de los investigadores más experimentados. En total, se encontraron los restos de 7 mujeres jóvenes, todas enterradas en el suelo de los establecimientos durante los últimos 10 años, según lo determinado por el examen forense preliminar.
Algunas fueron asesinadas violentamente, con signos de estrangulamiento o traumatismo contundente, mientras que otras parecían haber muerto por asfixia o intoxicación con sustancias que requerían un análisis más detallado. Entre los restos personales hallados se encontraban cartas de amor dirigidas a Patricio, escritas con diversas caligrafías, anillos de promesa de diversos estilos y valores, y fragmentos de vestidos de novia en diversos estados de deterioro que nunca cumplieron su propósito original. Cada hallazgo fue una venda para una tragedia individual. Una vida truncada por la maldad de un hombre que usó su posición social para encubrir sus crímenes durante años. El arresto de Patricio Espinosa causó una conmoción que se extendió por toda la región como un terremoto. Durante el motín subsiguiente, se revelaron detalles desgarradores sobre su verdadera naturaleza, la cual había permanecido oculta tras su fachada de caballero culto y próspero hacendado. Desarrolló una obsesión con el ritual del novicio y el proceso de conquista romántica, pero era completamente incapaz de tener relaciones íntimas normales debido a lo que los médicos describieron como graves desviaciones sexuales, que lo convertían en una amenaza mortal para cualquier mujer que descubriera su verdadera naturaleza. Cuando las muchachas descubrieron su secreto durante lo que debería haber sido su noche de bodas, fueron acosadas para proteger tanto su reputación personal como la posición social de su familia. Él desarrolló un sistema metódico para hacer desaparecer a sus víctimas y así explicar sus asesinatos como voluntarios. Ante la evidencia violenta y la inevitable exposición pública, Doña Esperanza confesó su participación como cómplice necesaria. Ayudó a su hijo a enterrar los cuerpos y a mantener al ingeniero durante años, convencida de que protegía el honor y la reputación familiar que él había forjado durante generaciones. Su testimonio previo ante el tribunal reveló que Patricio comenzó a mostrar un comportamiento violento y antisocial desde la adolescencia, torturando pequeños animales y mostrando una fascinación morbosa por la muerte que inicialmente fue interpretada como las excentricidades de un joven rico sin suficientes responsabilidades. El médico se dio cuenta de que examinó los restos y determinó que varias víctimas habían sido enterradas en vida, luchando hasta el último momento para escapar de sus tumbas improvisadas. Esta revelación provocó disturbios entre la gente, y solo la intervención directa del Ejército Federal evitó que una turba enfurecida linchara a Patricio antes de que pudiera completar el proceso judicial. Durante las semanas que duraron los procedimientos judiciales, surgieron testimonios aún más inquietantes de testigos que habían guardado silencio durante años por temor a las repercusiones económicas y sociales. Varios trabajadores del rancho admitieron haber oído gritos y gemidos provenientes de los establos por la noche, pero fueron sistemáticamente intimidados para que guardaran silencio absoluto. Una parte del pueblo reveló que Doña Esperanza había pedido en varias ocasiones hierbas y pócimas abortivas para problemas femeninos, sugiriendo que algunas víctimas podrían haber estado embarazadas cuando fueron asesinadas, agregando otra dimensión de horror a los crímenes y atrocidades. El caso se convirtió en un fenómeno nacional, atrayendo a periodistas y curiosos morbosos de todo el país. Los periódicos de la Ciudad de México dedicaron páginas enteras al carnicero de Sonora, como empezó a llamarse a Patricio, llenando sus reportajes con detalles sensacionalistas mezclados con especulaciones dramáticas. Patricio Espinosa fue condenado a muerte por atropello público, mientras que su madre recibió cadena perpetua por complicidad en los múltiples asesinatos. El rancho fue confiscado por el Estado y posteriormente abandonado, y nadie en toda la región tenía nada que hacer en un lugar donde se habían cometido tantos actos maliciosos. Remedios asistió a la ejecución de Patricio,
trayendo consigo una pequeña fotografía de Soledad que atesoró durante años. Mientras el verdugo colocaba la soga alrededor del cuello del asesino, susurró una oración silenciosa por todas las víctimas que finalmente podrían descansar en paz tras años de sufrimiento sin ser reconocidas. Pero la historia del rancho maldito no terminó con la muerte de Patricio Espinosa y el encarcelamiento de su madre. Los lugareños comenzaron a reportar fenómenos extraños en las inmediaciones del rancho abandonado, que continuaron durante décadas, como si los crímenes hubieran quedado marcados por una huella imborrable en el mismo lugar. Se oían gemidos y sollozos durante las noches sin luna, y varios viajeros posteriores aseguraron haber visto figuras femeninas vestidas de blanco caminando entre las ruinas de los establos, como si las almas de las víctimas permanecieran atadas al lugar donde habían sufrido sus últimos momentos de terror. Remedios, quien nunca se recuperó del todo del trauma de perder a su hermana de forma tan brutal, dedicó el resto de su vida a honrar la memoria de Soledad y las demás víctimas. Estableció un pequeño santuario en el cementerio del pueblo, donde cada año, en el aniversario de los asesinatos, la comunidad se reunía para conmemorar a las jóvenes que habían perdido la vida a manos del elegante monstruo de Espinosa. Con el inevitable paso de los años, la vegetación comenzó a recuperar poco a poco las ruinas del rancho abandonado. Los muros de adobe se desmoronaron gradualmente bajo la influencia combinada de la lluvia estacional y el constante viento del desierto, y las estructuras de teja se llenaron de agujeros que permitieron la penetración de los elementos. Los edificios, en particular, se convirtieron en un lugar evitado por todos los habitantes de la región, donde incluso los animales salvados parecían necesitar entrar, como si pudieran sentir las vibraciones de terror y muerte que impregnaban cada piedra y cada golpe de la tierra maldita.